Investigación y el autodesarrollo profesional. Para comenzar con este tema, podemos decir que los docentes se les atribuye un papel clave, ya que son los responsables de lograr la meta que es el aprendizaje de los estudiantes. Además, nos decía que considera la investigación como un elemento importante en el autodesarrollo profesional de los docentes, donde la propuesta de la enseñanza y la investigación se constituye como una modalidad de formación que integra la docencia y la investigación dentro de las aulas. De esta forma, donde el autodesarrollo influye mucho en los profesionales, ya que las capacitaciones ayudan a que ellos se vayan formando cada vez mejor, poco a poco, y que cada vez vayan teniendo mucho más resultados a pesar que ya tengan su título. Donde la práctica educativa sirve como laboratorio para el desarrollo del profesorado, con propuestas curriculares con una finalidad de contrastar las prácticas. A través de la investigación, el profesorado puede llegar a profesionalizarse, a interesarse por aspectos pedagógicos de la enseñanza, motivándose e integrando investigación y la docencia en una sola. Donde las capacitaciones de los profesorados hablados anteriormente no van a depender de la asimilación de las teorías y de las técnicas científicas, ni del aprendizaje de competencias, sino del desarrollo de la comprensión reflexiva de su práctica y la reflexión de la indagación de los mismos. Ahora, con referencia a la investigación de los docentes en el aula que puede generar, nos decía que esto puede llevar a generar un autodesarrollo del profesional, una mejor práctica del profesional o del maestro y mejoras en la institución educativa, como lo puede hacer un ejemplo, puede ser el Ministerio de Educación, y por último, unas mejoras de condiciones sociales. Con referencia a la reflexión y acción, donde la epistemología de la práctica educativa nos decía que, según autores, la racionalidad técnica es una epistemología que limita o que quiere resolver problemas de los profesionales cuyas prácticas poseen zonas indeterminadas, donde Scone en el 92 señala dos tipos de racionalidad: la racionalidad técnica y la reflexión-acción. Para comenzar, vamos con la racionalidad técnica, que nos decía que mantiene una visión práctica de la educación de forma heredada en el positivismo, donde existen principios que se han sentado en base en la sustentación de la práctica de la educación. Entre los rasgos, uno es los rasgos racionales de la práctica que considera el profesorado como experto técnico. La otra, los profesionales también que decía que se ocupan de resolver problemas a través de la aplicación de las teorías científicas. Otro es de los problemas de los profesionales como un proceso de instrumentos. También jerarquizaba la relación entre teoría y la práctica, entre investigación y acción, y el saber y el qué hacer. Y por último, sobre la actividad profesional, consistiendo en resolver problemas instrumentales de una forma más rigurosa, a través de la aplicación de la técnica, de la teoría y de la ciencia. Ahora, con la racionalidad técnica de una racionalidad limitada, nos decía que aquí se afirma que la práctica está medida por procesos de interpretación de los participantes y regulada por normas éticas, y que la racionalidad técnica es más una racionalidad limitada, pues la teoría no puede sin más proyectarse en la práctica. Con relación a la reflexión y acción, nos decía que existen rasgos epistemológicos de esta. La primera, que el profesional es una persona práctica y reflexiva. También, al ser profesional, implica ocuparse de redefinir situaciones problemáticas de las prácticas. Otra era que el profesional es una persona capaz de examinar y explorar nuevas situaciones. La siguiente, que la teoría y la práctica de la investigación y acción también se debe saber el saber y el qué hacer. Por siguiente, la práctica profesional se concibe como una actividad mucho más investigadora. Y la última nos decía que la investigación supone una conversación entre la situación problemática en la que el saber y qué hacer son
inseparables, o sea, van a estar siempre unidas. Y para terminar con este tema decía que la reflexión y la acción están constituidas como un proceso que capacita a las personas prácticas a desarrollar una mejor comprensión del conocimiento de la acción. La racionalidad crítico-social. Aquí nos hablaba que la educación no es una actividad técnica neutral ni apolítica, sino despreocupa los problemas morales, sociales y políticos, como aparece en la racionalidad técnica. Por otro lado, decía que esta perspectiva, la educación es vista como una actividad comprometida en los valores sociales, morales y políticos, en donde la política educativa debe estar en condiciones que ayuden al profesorado a cuestionar sus prácticas educativas. Con relación a lo que va de la investigación, acción o la metodología del profesorado como investigador dentro del aula o investigación en el aula, nos hablaba que la investigación en el aula quizá es la estrategia metodológica más adecuada para realizar esta nueva concepción del profesorado como investigador en la enseñanza y en la actividad investigadora. Como un ejemplo para finalizar, puede ser que en una clase un profesor va a impartir sus conocimientos a los estudiantes, pero esta clase va a ser más crítica, donde no solo el estudiante va a aprender del maestro, sino el maestro del estudiante, viendo otros métodos más fáciles para que los estudiantes puedan aprender, siendo métodos propuestos por el mismo maestro, y que estos métodos sean mucho más dirigidos o aplicados para mejorar sus falencias, ya que él, como un investigador dentro del aula, debe saber qué está bien y qué está mal para corregir e ir mejorando en lo que va en la educación y siendo un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Gracias.